Bienvenidos a Eterna Vitalidad. ¿Sabías que cada 6 minutos un adulto mayor recibe un diagnóstico de deterioro cognitivo que pudo haberse evitado? Detrás de esa fría estadística hay historias reales. Una abuela que olvida el nombre de sus nietos, un padre que ya no encuentra el camino de regreso a casa, vidas enteras que se apagan lentamente desde dentro. Lo más impactante es que la ciencia revela algo que muchos aún ignoran. No todo depende de la genética ni del paso del tiempo. Una gran parte de estas tragedias está directamente relacionada con lo que ponemos en nuestro plato cada día. Alimentos comunes, que probablemente tienes ahora mismo en tu cocina, están siendo señalados como los verdaderos enemigos silenciosos de la memoria y la lucidez. Y si tienes más de 60 años o cuidas de tus padres, lo que vas a escuchar hoy puede marcar la diferencia entre una vejez llena de recuerdos o una vida atrapada en el olvido. Porque sí, incluso algo tan cotidiano como un vaso de leche puede multiplicar el riesgo de Alzheimer o demencia. Pero tranquilo, no estás solo. Hoy, en Eterna Vitalidad, voy a mostrarte cuáles son los 4 alimentos que funcionan como auténticos jinetes del apocalipsis para tu cerebro. Y, lo más importante, ¿qué alternativas más seguras tienes para proteger tu mente y tu memoria? Quédate conmigo hasta el final, porque el último de la lista es tan sorprendente como indignante. Esto no es solo información, es protección, y puede cambiar tu vida. Imagina que tu cerebro es una enorme biblioteca. Cada neurona es un libro con una historia, una memoria, un aprendizaje. Tus arterias son los pasillos por donde circulan los nutrientes y el oxígeno, el combustible que mantiene viva la colección. El Alzheimer ocurre cuando en esa biblioteca empiezan a aparecer incendios pequeños, silenciosos, casi invisibles. Acumulaciones de proteínas tóxicas, inflamación crónica, resistencia a la insulina cerebral. Esos incendios no destruyen un libro de golpe, sino que van quemando página a página hasta que una estantería entera se convierte en cenizas. Y aquí es donde entran ciertos alimentos de consumo cotidiano. Durante años pensamos que eran inocentes, pero en realidad actúan como gasolina que alimenta esos incendios. El problema es que al envejecer nuestro cerebro se vuelve más vulnerable. Es como un ordenador clásico, increíblemente potente, lleno de sabiduría, pero con un hardware más sensible. Ya no procesa igual las grasas dañinas, los azúcares en exceso, los químicos de los ultraprocesados. Cada comida dañina es como un virus que sobrecarga el sistema, que corrompe los archivos de ese ordenador invaluable. Y lo peor es que lo hacen en silencio, sin síntomas inmediatos, hasta que un día es demasiado tarde. Con esa imagen en mente, empecemos a desvelar el misterio. Vamos a abrir esa despensa y apuntar una luz bien potente a los peligros que acechan dentro. Sección 1. El culpable inocente, el azúcar añadido y los refrescos. El primer grupo de comidas es quizás el más popular en cualquier casa. Son los azúcares añadidos y los refrescos en todas sus formas. Gaseosas, zumos industriales, bollería, galletas, postres envasados. ¿Te suenan, verdad? La solución rápida para el antojo, para el café de media tarde, para acompañar una comida. Los compramos sin receta, los ofrecemos a los nietos, los tomamos casi como si fueran caramelos, convencidos de que son inofensivos. Y ahí está el peligro, en su falsa apariencia de inocencia. Para una persona joven con un metabolismo activo, un refresco de vez en cuando no parece un gran problema. Pero para alguien de más de 60 años, sobre todo si se consume a diario, la historia cambia por completo. Deja de ser un aliado para la energía y se convierte en un saboteador silencioso del cerebro. Pero ¿cómo puede ser tan peligroso algo tan común? No es solo una cosa, es la tormenta perfecta de 3 mecanismos actuando a la vez. El primero es la resistencia a la insulina en el cerebro. Piensa en la insulina como una llave que abre la puerta de las neuronas, para que la glucosa, el combustible, entre. El exceso de azúcar hace que las cerraduras se oxiden y dejen de responder. El cerebro se queda sin energía, aunque esté rodeado de ella. Es lo que algunos científicos llaman diabetes tipo 3, y es uno de los motores del Alzheimer. El segundo mecanismo es la inflamación crónica. Cada vez que bebes un refresco o comes un pastel industrial cargado de azúcar añadido, tus niveles de glucosa se disparan. Tu cuerpo responde liberando radicales libres y citoquinas inflamatorias que no solo dañan tus vasos sanguíneos, también irritan el tejido cerebral.
Es como si en esa biblioteca que es tu mente, alguien encendiera pequeñas hogueras que lentamente van chamuscando las páginas. Y el tercero es la formación de placas de betamiloide. El exceso de azúcar en sangre interfiere en el metabolismo de proteínas clave del cerebro, favoreciendo la acumulación de estas placas tóxicas que son una de las marcas distintivas del Alzheimer. Un postre hoy, otro mañana, un refresco por la tarde y sin darte cuenta, estás creando el terreno perfecto para que esas placas se instalen y crezcan. Piensa en Carlos, 68 años, un jubilado que amaba invitar a sus amigos a jugar cartas en casa. Siempre acompañaba las partidas con refrescos y unas galletas dulces. «Solo un gusto, me lo merezco», decía. Su tensión estaba un poco alta, tenía algo de barriga, pero lo veía normal para su edad. Lo que no sabía es que cada vaso de refresco alimentaba la resistencia a la insulina en su cerebro. Poco a poco empezó a olvidar nombres, a repetir las mismas historias. Sus amigos pensaron que era despiste. 2 años después recibió el diagnóstico de Alzheimer temprano. El terreno se había abonado durante años con cada trago inofensivo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vivir sin dulces nunca más? Claro que no. La clave es la estrategia, y lo primero lo repetiré siempre. No tomes decisiones extremas sin entender lo que haces. La solución no es vivir amargado, sino elegir con inteligencia. Pregúntate sin rodeos, ¿cuánto azúcar añadido consumo cada día? No solo el que ves en el café, sino el oculto en el pan de molde, en los yogures azucarados, en los cereales de desayuno. El objetivo debe ser reducirlo al mínimo posible, porque el cerebro no necesita azúcar añadido para funcionar. ¿Qué alternativas tienes? El agua es siempre la opción más segura y poderosa. Si te cuesta dejar los refrescos, empieza con agua con gas y unas gotas de limón. Si necesitas un toque dulce, opta por frutas enteras, una manzana, un puñado de uvas, una naranja. La fructosa natural de la fruta viene acompañada de fibra, vitaminas y antioxidantes que protegen tu cerebro en lugar de dañarlo. Y no subestimes el poder de los pequeños cambios. Cambiar el refresco diario por agua puede ser la diferencia entre un cerebro que se apaga y uno que mantiene la chispa. Reducir a la mitad el azúcar en el café es un paso gigante para la salud de tu memoria. El objetivo no es prohibir, sino proteger. No se trata de que nunca más comas un pastel de cumpleaños, sino de que no conviertas el azúcar en el pan de cada día. Saber esto te da el poder de hacer las preguntas correctas, y esas preguntas pueden proteger tu cerebro. Sección 2. El riesgo silencioso para un placer cotidiano. Las grasas trans. Vamos con el segundo grupo. De este casi nadie habla en relación con el Alzheimer, y por eso es tan peligroso. Ataca un problema muy común, la comodidad. Esa necesidad de tener algo rápido, sabroso y que nos saque del apuro. La solución suele ser abrir una bolsa de galletas, unas patatas fritas, comer bolería industrial o calentar una pizza congelada. Detrás de ese sabor adictivo está un enemigo invisible, las grasas trans. Las grasas trans prometen saciar y dar energía y, sí, funcionan, pero lo que pocos te explican es su conexión directa con la salud de tu cerebro. Para entenderlo, hablemos de la membrana neuronal. Piensa en cada neurona como una pequeña célula cubierta por una capa protectora de grasa. Esa membrana no es solo un envoltorio, es el filtro que decide qué entra y qué sale, cómo se comunican las neuronas entre sí. La calidad de esa grasa es fundamental para la memoria, el aprendizaje y la función cognitiva. Ahora, imagina que en lugar de usar materiales de primera calidad para construir esa membrana, introduces grasas trans, las más baratas, rígidas e inestables. Es como construir las paredes de una casa con cartón mojado. El resultado, las neuronas se vuelven menos flexibles, sus comunicaciones fallan y su capacidad de repararse disminuye. El primer efecto, el más conocido, es el deterioro cognitivo progresivo. Estudios demuestran que las dietas ricas en grasas trans se asocian con un mayor riesgo de Alzheimer. Los pacientes comienzan con olvidos leves, confusión y niebla mental. Lo achacan a la edad, sin sospechar que es la galleta de cada tarde o la margarina en su desayuno lo que está apagando lentamente las luces de su cerebro. Pero el peligro va más allá. Estas grasas también incrementan la inflamación cerebral. Cada paquete de bolería industrial es como lanzar una chispa en un terreno seco. A corto plazo no se nota,
pero con los años, el incendio es inevitable. Y además alteran el colesterol. Suben el LDL y bajan el HDL, lo que favorece la rigidez arterial y reduce el flujo sanguíneo al cerebro. Menos oxígeno, menos nutrientes, más riesgo de que esas neuronas mueran prematuramente. Te cuento la historia de Marta, 75 años, viuda y muy activa. Cada mañana desayunaba café con margarina untada en pan y una pieza de bolería. No le gustaba cocinar mucho, así que las comidas rápidas eran su salvación. Con los meses sus hijas notaron que estaba más olvidadiza, que repetía la misma pregunta varias veces en una tarde. Son cosas de la edad, pensaban, hasta que un día, en medio de una conversación, se quedó en blanco y no pudo reconocer a su vecina de toda la vida. El diagnóstico fue Alzheimer incipiente. Cuando los médicos revisaron sus hábitos, la conexión fue obvia. Las grasas trans, esas que parecían tan inocentes, habían estado saboteando su cerebro en silencio. La historia de Marta es una llamada de atención. Si consumes productos industriales a diario, actúa ya. No se trata de dejar todo de golpe, pero sí de identificar cuáles son las fuentes más dañinas. Mira las etiquetas. Si ves aceite parcialmente hidrogenado o grasas vegetales hidrogenadas, ese producto debe salir de tu cocina. La pregunta clave que debes hacerte es, ¿hay alternativas más seguras? Y la respuesta es sí. Sustituya la margarina por aceite de oliva virgen extra. Cambia la bolería industrial por un puñado de nueces o almendras. Opta por aguacate en tu pan en lugar de mantecas procesadas. Y nunca olvides las opciones no alimentarias. Moverte más, cocinar en casa aunque sea sencillo, aprender a preparar snacks rápidos y naturales. Un yogur natural con fruta, unas zanahorias con hummus, una tostada integral con aceite de oliva. Cada elección cuenta. El Alzheimer no aparece de un día para otro. Se cocina lentamente durante años. Y las grasas trans son uno de los ingredientes principales de esa receta tóxica. Tú tienes el poder de cambiar el menú y con ello de proteger tu memoria. Sección 3. El milagro de sabor con un lado oscuro. La carne roja procesada y los embutidos. El tercer grupo de alimentos suele ser visto como un manjar, parte de la tradición y de nuestras mesas familiares. Hablamos de la carne roja procesada y los embutidos. Salchichas, jamón industrial, mortadela, chorizo, tocino. El consumo de cerdo, especialmente cuando se trata de productos procesados como el tocino, las salchichas o el jamón industrial, puede perjudicar gravemente la salud. Estos alimentos son ricos en grasas saturadas, sal y aditivos químicos que favorecen la inflamación, la rigidez de las arterias y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos e incluso deterioro cognitivo a largo plazo. Pero este placer tiene un precio muy alto, sobre todo con el consumo prolongado. Comer embutidos y carnes procesadas de forma habitual es como hacer un pacto con el placer inmediato, pero la factura para tu cerebro puede ser devastadora. Uno de los riesgos más graves, aumentar significativamente la probabilidad de Alzheimer's. Estos alimentos atacan tu salud de varias formas. Exceso de nitritos y nitratos, conservantes usados para dar color y prolongar la vida útil. En el cuerpo, se transforman en compuestos nitrosos, que dañan directamente las neuronas y favorecen la acumulación de proteínas asociadas al Alzheimer. Inflamación sistémica. Las carnes procesadas son ricas en grasas saturadas e incluso trans. Estos lípidos generan un ambiente inflamatorio que afecta al cerebro a largo plazo. Cada bocadillo es como añadir una chispa más al fuego de tu memoria. Alteración de la microbiota intestinal. El exceso de carnes procesadas desequilibra las bacterias del intestino, promoviendo toxinas y sustancias inflamatorias que viajan al cerebro a través del eje intestino-cerebro. Una dieta alta en embutidos convierte tu intestino en una fábrica de toxinas que lentamente afecta a tus neuronas. Piensa en Jorge, 72 años, un hombre con vida activa. Desayunaba pan con chorizo y cenaba salchichas a la plancha. «Me da energía», decía.
Con el tiempo comenzó a olvidar herramientas, confundía fechas y presentó cambios de humor. El diagnóstico fue Alzheimer's en fase temprana. Su dieta cargada de carnes procesadas había abonado ese terreno durante décadas. Entonces, ¿qué hacer con alimentos tradicionales que forman parte de la cultura familiar? La respuesta no es prohibir por completo, sino usarlos con extrema precaución y de manera ocasional. Alternativas más seguras: proteínas, pescados azules ricos en omega 3 que protegen la memoria, desayunos, aguacate, huevo cocido o frutos secos, cenas rápidas, legumbres, hummus o carnes magras frescas sin procesar. Si en una ocasión especial decides comer un trozo de embutido, acompáñalo con ensalada y agua y compénsalo con el resto de la semana. Cada elección cuenta. El Alzheimer no se gesta en un día, sino en décadas de pequeñas decisiones. Ver los embutidos como un riesgo y no como un placer inocente puede marcar la diferencia entre una mente que conserva su historia y una que se desvanece demasiado pronto. En resumen, cuidar lo que llevamos a nuestro plato es cuidar nuestra salud y nuestra mente. Evitar el consumo excesivo de cerdo procesado y optar por alternativas más naturales puede marcar una gran diferencia en tu bienestar a largo plazo. Desde Eternidad Vitalidad, te invito a tomar decisiones conscientes para proteger tu memoria, tu corazón y tu vida.